Gracias. Muy buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión temática sobre el impacto de las empresas en el pueblo afrodescendiente de América Latina y el Caribe. Mi nombre es Amanda Romero Medina y trabajo como investigadora senior y representante regional para América del Sur, excepto Brasil. Nos acompañan en esta tarde tres mujeres que van a presentar situaciones específicas y experiencias de esos impactos diferenciales basados en la pertenencia al pueblo afrodescendiente en América Latina y el Caribe. Ellas nos van a compartir sus experiencias específicamente en dos países de América Latina y esperamos también que se nos una el señor Enrique Joseph del gobierno de Costa Rica, quien dará también su punto de vista sobre las actividades. Las empresas tienen impactos diferenciales basados en la pertenencia étnica o racial y el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus relatorías de pueblos afrodescendientes y de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales ha señalado estos impactos diferenciales que tienen consecuencias negativas para las poblaciones afrodescendientes. Por esa razón, quiero dar entonces la palabra en este momento a Jacqueline Gallegos. Ella trabaja para la organización Afrocomunicaciones de Ecuador y hace parte de la iniciativa colectiva de organizaciones afroecuatorianas, quien nos va a presentar un caso específico de situaciones en las que encontramos abusos o violaciones de derechos humanos para las personas afrodescendientes. Jacqueline, tienes entonces, por favor, la palabra. 10 minutos. Muchísimas gracias, Amanda. Saludar a todos y todes en este espacio. Pedir a los ancestros y a las ancestras guíen esta ponencia y dejar este mensaje para todos los que nos escuchan también. Les voy a hablar sobre el caso denominado en el Ecuador Furukawa. Contarles un poco que esta es una empresa, Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador. Fue fundada el 22 de febrero de 1963 en el país, de capital japonés y filipino, según los datos más actualizados de la Superintendencia de Compañías en el Ecuador. La actividad económica principal registrada ante el organismo de control es la producción de abacá. Hasta el año 2019 tenía 23 haciendas distribuidas en una superficie de 2.300 hectáreas en las provincias de Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos y Esmeraldas, esto en el noroeste del Ecuador. Ahora hablarles un poco sobre estas formas sistemáticas de violación de derechos. Desde el primer trimestre del 2018, el Estado ecuatoriano conoce sobre el sometimiento sistemático a servidumbre de la gleba, forma contemporánea de esclavitud prohibida nacional e internacionalmente, que la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador ha cometido contra personas y familias que cosechan el abacá en las haciendas. El 18 de febrero del 2018, la Defensoría del Pueblo del Ecuador hizo público un informe de verificación de derechos humanos denunciando este hecho. Una alianza de medios digitales publicó 2 reportajes sobre la situación. El Ministerio de Trabajo suspendió las actividades de la empresa por alrededor 60 días y el 19 de febrero del 2021 se notificó totalmente la sentencia constitucional que determinó la responsabilidad de la empresa y del Estado ecuatoriano a la violación de derechos humanos y ordenó la reparación integral para 123 personas organizadas que presentaron una acción de protección ante la desidia del Estado. El Ministerio de Trabajo realizó a finales de octubre e inicios de noviembre del 2018 2 inspecciones laborales en 19 campamentos de la empresa, a los que la Defensoría del Pueblo acudió como observadora. A raíz de estas visitas, tanto la situación de los campamentos, la Defensoría del Pueblo verificó una práctica sistemática de servidumbre de la gleba y el ex Secretaría de Gobierno en ese entonces, la gestión de la política, identificó a 1.244 personas que vivían y trabajaban en las haciendas de propiedad de la empresa en estas condiciones. Los informes del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, entre otros, permitieron identificar varias situaciones que configuran violaciones a los derechos humanos
y posibles delitos penales como trabajo infantil, niños, adultos y adultos mayores sin inscripción de nacimiento, quiero decir, para el Estado ecuatoriano no existían, analfabetismo mayoritariamente, mutilaciones y discapacidades por producto del trabajo forzoso, impedimentos de libre movilidad, intermediación laboral y ausencia total de servicios básicos. Es decir, en los lugares que los hermanos y hermanas habitan, no existe agua, no existe luz, no existe servicios básicos, higiénicos, mucho menos, ¿no? Según el Ministerio de Inclusión Social del Ecuador, de un registro de 294 familias en las haciendas, el 81% vive en extrema pobreza, 17% en pobreza, es decir, 50 familias, y solo el 2% vivían por encima de la línea de la pobreza, es decir, 6 familias. Muchas personas no saben leer ni escribir, y por las precarias condiciones, las familias se ven obligadas a dejar de enviar a sus hijos y a sus hijas a la escuela para apoyar en la cosecha de la vaca que les permite tener mayores ingresos. Fue entonces en este contexto del 2010, que en febrero del 2019 la Defensoría del Pueblo hizo público un siguiente informe, en el que concluyó que habría configurado la figura de servidumbre de la gleba, revista en el artículo 1, literal B de la Convención Suplementaria de Naciones Unidas sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, que entró en vigor el 30 de abril de 1957 y que el Estado ecuatoriano se suscribió en el 1960. El Ministerio de Trabajo ese mismo día suspendió las actividades y cerró a la empresa porque descubrió que existió intermediación laboral, trabajo infantil e incumplimientos a las normas laborales y ordenó una inspección en 60 días. En los 60 días, la empresa volvió a reabrirse. Como consecuencia de la publicación del derivado informe de Defensoría del Pueblo, la Fiscalía también inicia una investigación penal sobre la empresa. Paralelamente, el 3 de abril del 2019, nuevamente mecanismos especializados de Naciones Unidas y de los gobiernos japonés piden al Ecuador y a la empresa informes sobre la situación de este caso. El 16 de abril del 2019, la Asamblea Nacional del Ecuador adopta también en la Comisión de Derechos Colectivos, que hoy es la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, realizar acciones de fiscalización y control del Estado ecuatoriano a la grave situación sometida que la empresa Furukawa Plantaciones S.A. del Ecuador ha cometido sobre la vulneración de derechos humanos. El 14 de noviembre del 2019, la DESC de Naciones Unidas emitió varias recomendaciones al Estado ecuatoriano y que adopte medidas de protección y reparación integrales, incluidas medidas de reparación y no repetición. Sin embargo, ante la inacción del Estado, las víctimas, pese a los innumerables pruebas documentales y también sobre su cuerpo, porque el 2019 también estuvo en el Ecuador la Relatoría Especial sobre Derechos del Pueblo Afrodescendiente y vio las pruebas en sus cuerpos, las mutilaciones, todo lo que, y pudo observar también y mirar y escuchar de ellos sus testimonios vivos. Sin embargo, con todas estas cosas, no se ha conseguido una reparación integral para los hermanos y hermanas víctimas de esclavitud moderna en el Ecuador. En enero del 2020, la Comisión de la Asamblea emite un informe también favorable y que se pide seguir haciendo acciones para que justamente se pueda hacer una reparación integral a estos cientos y miles de familias que han pasado por estos 60 años siendo esclavos en la empresa Plantaciones del Ecuador, Furukawa. El 21 de diciembre, el juez constitucional el 21 de diciembre del 2020, el juez constitucional toma el caso y también emite unas medidas de protección. Las mismas que para 19 de abril del 2020 se establece una sentencia histórica para el país
que establece que efectivamente en el Ecuador, tanto el Estado como la empresa Plantaciones Furukawa S.A. del Ecuador ha cometido vulneración de derechos sistemáticos por casi 60 años y declara la existencia de esclavitud moderna. Sin embargo, la empresa y el Estado ecuatoriano apelaron y nos encontramos justamente en este estado del caso, en donde la empresa y el Estado ecuatoriano apelaron y estamos ya esperando una resolución de los tribunales de la provincia con su pronunciamiento sobre este caso. Existe también ya ahora, contarles que en el contexto general, el mismo Estado había contemplado 1.244 personas en un inicio. Existe ya un segundo grupo de 216 personas que están ahora representadas por la Defensoría del Pueblo, también acogiéndose a su derecho sobre esta situación de esclavitud moderna en el Ecuador. Nos resulta sorprendente entonces que a la fecha en que se escribe, que hablamos de esta situación sobre la empresa Furukawa Plantaciones S.A. del Ecuador, esté a punto de cumplir 60 años de existencia, tenga un patrimonio de alrededor de 15 millones de dólares, sea la primera exportadora de abaca en el Ecuador y que toda su actitud y margen de ganancias está basado en el sometimiento de servidumbre de la gleba de cientos de personas que históricamente han vivido, trabajado dentro de las plantaciones, por pagos irrisorios y condiciones miserables, sin que hasta el momento haya podido cambiar su condición. Hacemos, por lo tanto, un pedido a Naciones Unidas, que ya conoce el caso, que no lo hemos visto reflejado en el informe que hace en la relatoría sobre expertos sobre afrodescendencia, que estuvo en diciembre del 2019 en el Ecuador. Que ya no necesitamos más escritos, que necesitamos que esos escritos se hagan realidad para que mi pueblo no siga teniendo sistemáticamente esta vulneración de derechos. Con eso llamarles la atención que creo que hemos escrito todas las formas habidas y por haber sobre la situación de mi pueblo a nivel mundial. Y es necesario que se haga la exigencia a los estados para que esta condición de esclavitud y de sometimiento y de vulneración de derechos de mi pueblo cambien en todos los estados. Ya no necesitamos escritos, necesitamos acciones concretas para impedir que se siga sometiendo a servidumbre de la gleba y esclavización al pueblo afrodescendiente. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a ti, Jacqueline, nuestra solidaridad y muchas gracias por compartir ese testimonio tan impresionante de lo que significa la esclavitud contemporánea en un país como el Ecuador. Doy enseguida entonces la palabra a la compañera Antonina de Brasil, quien nos trae también una presentación sobre la situación de los pueblos quilombolas y afrodescendientes en ese país. Boa tarde, Antonina Cariongo, bem-vinda. Dale, por favor. Boa tarde para todos e para todas e para todos, né, que estão nos acompanhando. Eu sou Antônia Cariongo, sou liderança quilombola, tá? Moro no estado do Maranhão, no município de Santa Rita. Sou coordenadora de um movimento que tem como objetivo, que é o Comitê de Defesa dos Povos Quilombolas, que tem como objetivo defender violações de direitos humanos, né? Nesse momento, nós estamos com um problema aqui no Maranhão, especificamente dentro do município que eu moro, que é um projeto, né, um projeto de linha de transmissão, né? Esse projeto tem como o dono do empreendimento, chama-se uma empresa EDP, é uma multinacional, que ganhou o consórcio para executar o projeto. O projeto já foi executado, né? Ele está impactando 4 territórios quilombolas dentro do município que eu vivo. Esse impacto não só ocorreu durante a execução do projeto, como também esse impacto agora, após o projeto ser implantado, mas ainda não está em funcionamento, mas ele deixou já um impacto gigantesco, né? E junto com esse impacto, uma violação de direitos muito grande, que foi a questão de não ter consulta prévia, de não ter sido respeitado a consulta prévia livre e informada de boa-fé, que nós, povos quilombolas, indígenas, temos esse direito de acompanhar essa consulta,
temos direito de ser consultados. Infelizmente, nós não fomos respeitados, isso foi uma grande violação de direito, por não ter essa consulta. A gente teve agora esses impactos gigantescos, que a gente não tenha nem como mensurar essa situação, que é o projeto de linha de transmissão, ele foi instalado dentro dos campos naturais do município, ou seja, dentro da região de Lago, no município, que tem uma extensão muito grande, que abrange não só o município de Santa Rita, onde eu vivo, mas também o município de Bacabeira, o município de Anajatuba e Itapecuru-Mirim. Então, esses 4 municípios estão sendo impactados por essa obra do projeto de linha de transmissão, no qual não houve consulta prévia para a execução dele, e o maior impacto já foi sentido agora, porque, tipo assim, os campos naturais, para quem sabe, região de Lago, é onde, aqui no município que eu moro, era o alimento do verão das famílias, não só das quilombolas, mas de todas as famílias que vivem no município de Santa Rita. Todas as famílias viviam da pesca, não só aqueles que tinham os açudes, né, mas também os canhiceiros, que a gente chama, né, que são as famílias, são as mães de família, são seus filhos, que vão para aquela região pegar o peixinho no anzol para poder fazer o alimento em casa. E esse ano, gente, ninguém teve peixe no meu município, ninguém. As pessoas estão indo para o campo pescar, estão voltando do campo sem nenhum peixe nos cofres para se alimentar. Então, assim, um impacto gigantesco, né, uma violação de direito absurda. No início da implantação da obra, eu, enquanto representante, coordenadora do Comitê de Defesa dos Direitos, eu procurei a DPR aqui no Maranhão, para a gente conversar a respeito desse impacto. A DPR ficou como encaminhamento chamar a empresa para ouvi-la e nos dar um retorno. Infelizmente, esse retorno não foi nos dado ainda. E, recentemente, eu acionei novamente, diante de toda essa situação, eu acionei novamente a DPR daqui do Maranhão, do município que eu moro, que é Santa Rita. Temos uma outra conversa agendada, já junto ao defensor público, para próximo dia 15 agora, para a gente tentar ver o que é possível ainda fazer, mas enquanto conhecedora um pouco dos direitos que nos guarda os povos quilombolas, a nossa intenção, mesmo o projeto já está implantado, é exigir que a gente seja consultado, né? É pedir que a gente seja consultado, porque só a consulta, junto com o estudo específico, que a gente chama de estudo do componente quilombola, ele vai ser possível fazer todos os levantamentos dos impactos ambientais que a obra não só trouxe durante a passagem dela, como vai ser o impacto maior que está ficando agora. E ainda há um impacto muito agravante dentro dessa situação, que ainda não foi falado, que é o impacto que, como é região de lago, e essas torres, linhas de transmissão, esse projeto em si, é um projeto que eles falam, não entendo muito sobre a questão, mas 500 kV, né? Ou seja, é um impacto gigante da energia que vai estar passando nesses cabos. E aí vem uma grande preocupação minha, porque há uma torre instalada dentro de um território, e essa torre tem uma casa de uma família que está a menos de 500 metros dessa torre. E isso me preocupa muito, porque caso um cabo desse se rompa, né, e caia na água, e a gente sabe que nos campos não só vai ter pessoas pescando, como vai ter vários animais, porque campo, gente, região de campo, todos os animais estão soltos circulando por lá. É boi, é cavalo, é porco, tudo enquanto. Então, assim, num raio de 6 quilômetros ou mais, é o que a gente avalia, quem estiver na água vai morrer eletrocutado, né? E eu estive conversando muito com o defensor público sobre essa situação aqui no Maranhão, e chamando a atenção que será que nenhum órgão consegue enxergar isso que a gente está tentando dizer, que a gente vem gritando e dizendo do perigo, do risco das pessoas morrerem ali, né? O risco que a gente está correndo, não só de morte, por um choque, mas também de fome, né, gente? De fome, porque lá é da onde é tirado o sustento para as famílias nesse período do verão. E esse ano não tem peixe.
Eu tive lideranças das comunidades que eu acompanho recentemente, conversando com essas lideranças, e as lideranças falaram para mim, dona Antônia, fomos no campo, fomos pescar, e foi difícil acreditar, voltou de lá sem nenhum peixe, nenhumzinho. Então, é um pouco disso, né? Vários outros projetos aqui no Maranhão acontecendo. Há um outro projeto já, a caminho, que vai fazer essa mesma rota, né? Ainda não tenho muito conhecimento a respeito dele, mas estou começando a pesquisar, mas é um outro projeto de linha de transmissão que deve ser locado na mesma direção desse, ultrapassando os campos naturais de Santa Rita. Bom, é isso, muito obrigada pelo espaço para falar um pouco sobre essa situação. Obrigada. Gracias, muy obrigada también, Antonia. Muy importante la presentación que nos has hecho sobre las implicaciones que tiene para un pueblo afrodescendiente la ausencia de consulta previa, libre e informada, y sobre todo la interconexión que existe entre el respeto de los derechos humanos, como en este caso una línea de tendido eléctrico que puede afectar no solamente a un municipio, sino a 4 municipios en tu región de Marañón, en donde estás localizada. Muchísimas gracias nuevamente. Doy la palabra enseguida a Marianela Valencia. Ella nos va a presentar el caso, el señor Néstor Caicedo, perdón, gracias señor Néstor, nos va a presentar el caso de la empresa de palma de aceite, Energy y Palma del Ecuador también. Bienvenido señor Néstor, tiene la palabra. Muchas gracias. Hola. Muy buenas tardes, compañeros todos y todas. Sí, el caso Energy en Palma. Este caso ya es para nosotros bastante caótico porque se nos está presentando a diario las demás cosas que están sucediendo hoy en la actualidad. ¿Sí? Pero no sin antes mencionarle todo lo que ha venido ocasionando esta palmicultora, a pesar de que ella se vende como un producto sustentable para el país, el mundo, es decir, que llegó aquí a nuestro territorio ofreciendo buen trabajo, cambio de vida, y a la realidad ha sido una explotación laboral, una explotación humana, porque muchos de nuestros habitantes de acá, de nuestra zona, han fallecido laborando directamente en esta empresa y muertes perdidas. Muchos han quedado ya inútiles, ya no pueden trabajar ni moverse porque los químicos son sorprendentes. ¿Sí? Además de la deforestación que han causado, contaminación a la tierra, al agua, al aire, a todo, y desde ahí se desprenden muchas circunstancias, muchas cosas, persecución a los líderes directamente comunitarios, amenazas, amedrantamiento, judicialización y todo eso. ¿Ya? Hoy en día nos encontramos en una terrible situación de juicio que la empresa nos pone en contra de 4 miembros luchadores, y que las autoridades, realmente da pena y una lástima, acá en el Ecuador no reconocen directamente la ley, pues porque nosotros no entendemos por qué las leyes están hechas para que una autoridad de turno venga y la quebrante, porque si nosotros bien entendemos, en la Constitución del 2008 y se rectifica ahora en los artículos 57 y literales en adelante, donde el Estado reconoce los derechos de las tierras ancestrales, y eso no se ve. ¿Ya? Es decir, que nosotros tenemos un derecho que nos asiste, pero las autoridades, por el poder económico, desecha todo eso. ¿Ya? Y claro, nosotros pensamos primeramente, que sí vamos a salir de esta,
porque arriba hay un Dios todopoderoso que Él está mirando y que va a hacerle entender a las demás autoridades, especialmente a las de la provincia de Esmeralda, que pecaría por decir que no lo hicieron, o sea, que lo hacen no por el soborno, ¿sí?, sino que por desconocimiento, que rogaría que fuera así, pero pensamos nosotros que la empresa Energy Palma se ha vivido sobornando. Primeramente comienza sobornando a los líderes de la comunidad, y si los líderes de la comunidad no aceptan su soborno, ahora sí ya le comienzan a perseguir, a amedrantar, a asustar y todo eso. Ya, a las autoridades de turno nosotros aducimos, por todas las pruebas que nosotros presentamos, que la empresa Energy Palma ha sobornado a todas las autoridades, ¿sí? Y en esta sentencia que ha dado el juez de turno de San Lorenzo, nosotros nos sentimos bastante afectados, porque $150,000 para que pague unos miembros de una comunidad en lucha, en bien directamente del mundo, porque nosotros no queremos, o sea, no estamos permitiendo que nos talen los árboles, porque sabemos que los árboles son los que oxigenan directamente al territorio, al mundo y eso. Y tampoco queremos que nos sigan aplicando fertilizantes, porque de ahí depende que nosotros sembramos algo, una piña, una papaya, un melón, esas cosas, y los llevamos a vender al mercado, y todo eso llega contaminado a la ciudad. Entonces le estamos haciendo daño especialmente al mundo entero, ¿sí? Pero las autoridades no reconocen eso, y más bien lo que hacen es aceptar las imposiciones directamente de la empresa. ¿Ya? Entonces, con todo esto, nosotros le estamos pidiendo a todas las organizaciones, ¿sí?, a todas las organizaciones del país y del mundo, para que nos unamos y apoyemos a estas causas, ¿sí?, que las autoridades competentes vean que nosotros... Parece que se congeló la pantalla del señor Caicedo. Entonces les hemos puesto en el chat de esta reunión dos denuncias, dos noticias que han aparecido en el sitio web del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos sobre el caso de Energy Palma, y también para quienes estén interesadas e interesados hemos puesto el link para el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más. Quiero invitar entonces a nuestros tres panelistas. Parece que nuestro cuarto invitado, el señor Enrique Joseph del gobierno de Costa Rica, no ha podido llegar. Entonces vamos a pedirles a nuestras compañeras que vuelvan a sumarse a la conversación para hacer unas preguntas a las cuatro personas. Entonces vamos a pedirle a Antonia, a Jacqueline, que vuelvan a conectar sus pantallas, por favor, que pongan sus cámaras. Muchísimas gracias, Jacqueline. La señora Antonia, por favor, poner su cámara también, mientras regresa el señor Caicedo, que se le cayó la señal. Mientras tanto, Jacqueline, cuéntanos un poquitito cuál es la experiencia de las organizaciones afrodescendientes respecto de la evaluación de impactos en derechos humanos que ocasionan distintas empresas. Tú nos contaste de una de agronegocio. ¿Podríamos hablar de otros casos similares en el Ecuador y en América Latina? Claro que sí, Amanda. Creemos nosotros que estas formas estructurales históricas siguen y se mantienen en los estados. Es decir, no son unas prácticas solamente de las empresas, son formas estructurales que están dentro de los estados, porque entonces, ¿cómo podríamos justificar que los estados permitan unas condiciones como el caso de Furukawa de esclavitud moderna? Estamos diciendo que más de 1,244 personas, según los informes, están en estas condiciones, y esas de las que se pudieron ver cuando la empresa comienza a derrocar los campamentos donde vivían estas personas. Entonces, en 60 años, ¿cuántas personas estarían en esas condiciones? ¿Cómo explicamos que las empresas puedan estar cometiendo todavía estos actos
y que los estados no los puedan regular. Creemos entonces que toda esta carga histórica sobre nuestro pueblo, sobre toda esta carga de esclavización, se siguen de formas análogas sucediendo en nuestro país y seguramente en la región. Quiero decir, la relación de la agroindustria en el país ha tenido que ver siempre con estas formas de explotaciones laborales y también de derechos humanos en el país. Quiero decir, el caso de Furcagua no es solamente laboral. Han habido sistemáticamente vulneración de derechos de toda clase y por eso se declara esclavitud moderna o servidumbre de la gleba, ¿no? Muchísimas gracias, Jacqueline. Parece que ya llegó o está entrando el señor Enrique Joseph. ¿Me podrían confirmar si ya está el señor Joseph en nuestra sesión temática? Para presentarle, él es miembro es comisionado del gobierno de Costa Rica sobre afrodescendientes. Recientemente, algunos países de la región Caribe han firmado también un documento de principios acerca de la importancia de la reparación integral, de una justicia reparadora para los pueblos afrodescendientes que sufrieron esclavización. En ese sentido, el señor Joseph me dijo que se estaba conectando. Bueno, esperemos que lo haga entonces. Mientras tanto, decirles que tenemos a nivel de la presencia del trabajo de empresas y derechos humanos la necesidad de dar más visibilidad a este tipo de casos. En el caso de Energy Palma, estamos hablando de una comunidad campesina afrodescendiente en el Ecuador que ha sido sancionada por un juez ecuatoriano a pagar una suma muy alta para ellos de $151,000 porque la empresa aduce que la protesta en el reclamo de la comunidad que está afectada en Barranquilla de San Javier, en el cantón de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, que por la protesta afrodescendiente que reclama la titularidad de su territorio colectivo, la empresa dejó de producir y el juez ha demandado penalmente y ha condenado al señor Caicedo y otras 3 personas. En el mismo sentido, entonces, registramos lo que ha dicho Jacqueline, pero también encontramos en la región denuncias y alegaciones contra empresas en el campo de minería, especialmente minería aurífera, pero también encontramos denuncias, por ejemplo, en la República Dominicana, en donde las organizaciones afrodescendientes han denunciado reiteradamente la contaminación del agua, del suelo, de la empresa minera canadiense que está afectando directamente su territorio. Igualmente encontramos problemas muy fuertes que desafortunadamente por los problemas que han existido en la región no están presentes en esta sesión temática. En el caso de Honduras, con empresas de turismo que también quieren posesionarse sobre territorios colectivos de la comunidad garífuna de ese país. Entonces, en ese sentido, encontramos una serie de luchas importantes. No sé si ya está la señora Antonia Carionga para que pueda nuevamente poner, sí, ahí está Antonia. Antonia, cuéntanos un poco cuál es la situación en general del pueblo quilombola afro-brasilero respecto de otras empresas, adicionalmente del caso que tú nos has traído aquí en esta tarde del día de hoy. ¿Cuál es la situación respecto de empresas en donde tampoco se ha respetado el derecho a la consulta previa, libre e informada? Tienes la palabra, Antonia. Pon tu micrófono, Antonia, por favor. Já. Ah, desculpa, como que vocês não ouviram se a pessoa está com o microfone desligado? Está muito bem. Aí está muito bem. Então, até o momento, nós que somos povos e comunidades tradicionais, vamos correr atrás ainda, né, para que seja feita a consulta, mesmo com a obra já implantada dentro do território. O pessoal que não faz parte do grupo de comunidades tradicionais, eles moveram uma ação judicial contra a empresa, né? Esse grupo são um grupo de pessoas que são donos de açudes, né? Que tem açudes dentro do campo, onde eles criam peixes, né? E eles moveram uma ação contra a empresa e a empresa indenizou essas pessoas, né?
ela fez esse tipo de indenização. Em relação aos povos e comunidades tradicionais que foram impactados pela obra, até agora não houve nenhum tipo de manifestação por parte da empresa. Por mais que a gente já provocou eles, né, mas não houve nenhum, a gente falou, a gente chamou, a gente conversou, a gente falou, esses tem que fazer consulta, a obra não poderia passar sem a consulta, mas até agora a empresa não fez nenhum tipo de ação para que reduzisse o impacto que ela causou nas famílias, né? Então, diante dessa situação, a gente continua com essa ideia de realmente agir através da justiça e exigir que a empresa nos consulte, né? E que ela tenha um plano, né? Que ela tenha um plano básico ambiental para reduzir os impactos, né, que ela está causando com a obra da linha de transmissão que está impactando os territórios quilombolas. É isso. Brigada, muchas gracias, Antonia. En realidad, la situación podría representarnos también entonces dos elementos centrales. Uno, que en América Latina la población afrodescendiente mayoritaria está en Brasil, pero también tenemos millones de afrodescendientes en Venezuela, en Colombia, en Honduras, en México, en República Dominicana, en Costa Rica, en Panamá, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en el Uruguay, es decir, en todo el continente. La trata transatlántica trajo como resultado la presencia afrodescendiente en nuestra región. Y este pueblo ha sido reconocido como titular de derechos del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, entendiendo como en el caso de Chile que los pueblos tribales son los afrodescendientes. En ese sentido, la pregunta que les queremos hacer ahora es, ¿qué pasa con la acción gubernamental respecto de abordar el tema afrodescendiente? Brasil, Ecuador, Perú se han comprometido con el decenio de las Naciones Unidas sobre afrodescendientes. ¿Qué ha significado esto para nosotros? Ahora sí está el señor Enrique Joseph, entonces quiero darle la bienvenida al señor Joseph para que nos cuente. Muy buenas tardes, señor Joseph, muchas gracias. Que nos cuente desde la perspectiva gubernamental cómo se está implementando este decenio de las Naciones Unidas para afrodescendientes, cómo se relaciona el tema con los impactos negativos de las empresas en los derechos del pueblo afrodescendiente. Tiene la palabra, señor Joseph. Bueno, muy buenas tardes, doña Amanda, y todas las otras compañeras, colegas, panelistas. Me disculpo hubo una confusión con el tema de los horarios, y pues lamento mucho el retraso. Bueno, a ver, podemos hablar decir que, digamos, en varios contextos, el Estado costarricense pues ha venido tomando acciones en favor de la población afrodescendiente a nivel país y pues también se ha logrado de alguna manera pues también visibilizar muchas de las necesidades de la población. En el contexto de la pandemia hemos tenido bastantes debilidades, creo que no nos alejamos mucho de la realidad de otros países en materia de datos desagregados. Hemos tenido mucha situación y hemos dado mucho esfuerzo a efectos de poder lograr conseguir datos desagregados de la población afrodescendiente en materia de la afectación del COVID. Sin embargo, tenemos una política pública de salud para población afrodescendiente donde de ahí nace y se emana un primer movimiento en salud para población afrodescendiente, un hito histórico porque por primera vez en la historia, en el marco de una emergencia a nivel país, se hace referencia a la población afrodescendiente como una parte de la población vulnerable y por lo tanto se dan unos lineamientos en ese sentido. Entonces, digamos, en el marco de la pandemia, en términos generales, se ha logrado tomar acciones en pro de ayudar a la población o visibilizar a la población afrodescendiente. Esto en el marco de la pandemia. Ahora venimos en el marco del decenio de la población afrodescendiente. En el marco del decenio de la población afrodescendiente, como país hemos tomado muchas iniciativas. Justamente hoy estamos celebrando la promulgación de un decreto ejecutivo que es justamente que declara de interés público el reconocimiento
de la cultura afrocostarricense y la determinación e identificación de los pueblos tribales. Esto es un paso importantísimo. ¿Por qué? Porque ya con el reconocimiento de pueblos tribales a través de este decreto ejecutivo, que ahora lo que nos corresponde es dictaminar o dar la hoja de ruta a efectos de que las poblaciones tribales o con presencia importante de población afrodescendiente sepan cuál es la ruta a seguir a efectos de poderse autoidentificar y conseguir la denominación de pueblo tribal. Esto nos va a garantizar el respeto a los derechos de la población afrodescendiente en estos pueblos tribales sobre la tierra, sobre sus costumbres, sobre su cultura y sobre todo buscar un equilibrio entre la protección del ambiente y la protección y resguardo de la cultura y los rasgos culturales de nuestra población. Igualmente se publica recientemente la Ley 10.001, que es una ley de acciones afirmativas para población afrodescendiente, que nos lleva y que obliga a las instituciones públicas, ¿verdad?, a que se mantenga como mínimo el 7% de las plazas que salgan a concurso que sean de población afrodescendiente. Lógicamente, esto siempre y cuando el aspirante o la aspirante cumpla con todos los requisitos para ocupar esa plaza. Entonces, estos son avances muy tangibles y muy directos para la población afrodescendiente, en este caso en nuestro país, que son acciones que con anterioridad, pues entonces no teníamos esas herramientas legales para poder exigir estos espacios. Les mencionaba anteriormente sobre el tema de la política pública de salud, también en el marco del decenio y viendo que la pandemia llega y trunca todos los esfuerzos que se han venido haciendo en materia de salud, puesto que todos los entes que tienen que ver con la salud pública volcaron sus ojos y volcaron todos sus esfuerzos, lógicamente, a tratar de contener la pandemia acá en el país. Entonces, eso nos trae como un impasse de lo que no se ejecutó. En este momento se está en un análisis de esta política pública de salud, la cual tiene plazo de vencimiento para el 2021 y estamos en un análisis a efectos de que podamos lanzar esta política pública en salud por lo menos por unos 5 años más a partir del 2022, incorporando aspectos que no se habían incorporado cuando se creó la política, como es el tema, lógicamente, de la pandemia generada por el virus del COVID-19. Entonces Muchas podríamos decir gracias. que a nivel país sí hemos venido tomando acciones bastante importantes en el marco del diseño de la población afrodescendiente. Muchísimas gracias, señor Joseph. Como ha dicho esta mañana en la sesión inaugural la doctora Alicia Bárcena de la CEPAL, es muy importante resaltar que la región del mundo con más impacto en desempleo durante la pandemia y la crisis que generó el coronavirus ha sido América Latina. Nos complace mucho saber que el gobierno de Costa Rica está tomando esas medidas también para incluir a la población no solamente en el tema de salud, el cual felicitamos, sino también en el tema laboral, porque como nos han comentado hoy día, las compañeras de Ecuador y el compañero de Ecuador, la situación laboral de afrodescendientes en la región es muy precaria, con condiciones como las que nos ha narrado la compañera Jacqueline Gallego de esclavitud contemporánea, que también se vive en algunas partes de Brasil, en donde ellos han producido una investigación muy importante con la llamada lista sucia, que publica cada año cuáles son las empresas implicadas en trabajo en condiciones de esclavitud contemporánea. Diciendo esto, tenemos que dar cierre a nuestro evento del día de hoy, agradeciéndole a las personas que han participado y haciendo un llamado a las empresas a considerar el enfoque diferencial étnico-racial para afrodescendientes, para los millones de personas de afrodescendientes de la región de América Latina y el Caribe, de manera que podamos cumplir con la diligencia debida, superando este tipo de denuncias y de situaciones que vulneran los derechos humanos. Muchísimas gracias al equipo de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y para todas las personas que nos han acompañado a través del chat. Muy buena tarde. Muchas gracias.